Bueno, nosotros somos el equipo de Hugo y les vamos a presentar el PBL 14, que es Band Pass Filter and Bass Stop Filter. En español se traduce como filtro pasabandas y filtro rechazabandas. Bueno, aquí iniciaremos con el filtro pasabandas, que como su nombre lo dice, deja pasar un determinado rango de señales y el resto que no se encuentra en ese rango las atenúa. Aquí está el circuito eléctrico y bueno, ahí podemos ver el paso alto y el paso bajo. Bueno, del lado derecho tenemos la gráfica del filtro pasabanda. Como podemos observar, tiene dos ceros y dos polos. Los ceros están ubicados a los costados de la gráfica y los polos están ubicados en el centro en la frecuencia de corte. Y en ese rango de frecuencia de corte es donde van a pasar las señales. Bueno, aquí tenemos el diagrama de Bode. Como podemos observar, eh, los ceros están ubicados a los costados y los polos están ubicados en medio. Y como podemos ver, en la parte media tiene un valor de cero. Y como podemos, con respecto a los grados, en esa parte va a tener un desfasamiento de 0 grados. Esto quiere decir que la frecuencia que entra va a ser igual a la frecuencia que sale. Al inicio tenemos un desfase de 90 grados y cuando termina el polo tenemos otro desfase de menos 90 grados. Ahora vamos a explicar el Band Stop Filter o el filtro rechazabandas. También es conocido como filtro notch. Igual como su nombre lo dice, retiene o rechaza cierto rango de bandas mientras que las demás las deja pasar. Al igual aquí está un diagrama eléctrico y pues aquí tenemos la gráfica. Como podemos observar aquí es igual, tiene dos ceros y dos polos, pero están invertidos, a diferencia del filtro pasabandas, que se ubicaban primero los ceros y después los polos. Aquí es al revés, primero están ubicados los polos y en medio están ubicados los ceros. Bueno, aquí tenemos el diagrama de Bode. Como podemos observar, aquí, bueno, tenemos el primer bolo, de ahí tenemos un cero, de ahí sigue otro cero, y esa es la frecuencia de corte, y vuelve a subir la gráfica y tenemos otro polo. Y bueno, aquí en la fase, como podemos observar, primero inicia con 0 grados y cuando llega a la primera frecuencia de corte se desfasa a menos 90 y después digamos que se desfasa a 180 grados, por lo que su fase pasa a ser de 90 y después al llegar al segundo polo su fase se convierte en 0 grados. Y eso es todo. La topología del filtro pasabanda está compuesto por lo que es un amplificador inversor, y en la parte de arriba del C2 entre R2 podemos ver lo que es un filtro pasabajas, y el C1 por R1 es un filtro pasaaltas. Y bueno, lo que hacemos aquí es sacar la función de transferencia por medio de las impedancias de la retroalimentación, que es ZF, entre las impedancias de entrada. Hacemos el álgebra correspondiente y llegamos a que nuestra función de transferencia es S por C1R2 entre S cuadrada por S1, C1, R1, C2, R2 más S por C1, R1 más C2, R2 más 1. Todo esto con negativo porque es un amplificador inversor. Y bueno, lo que nos dice esto es que esta función de transferencia en la S, pues que tenemos un cero en el origen, y la S cuadrada que tenemos dos polos. A diferencia del algo que diferencia el pasabajas al pasabandas es que el pasabajas solo tiene un polo, y algo que diferencia el pasaaltas al pasabandas es que ambos tienen cero en el origen y este otro solamente tiene un polo. Finalmente lo que tenemos es la ganancia del sistema, que es la K, que multiplica a la frecuencia natural del sistema entre la constante de factor de calidad sobre S, entre S cuadrado más la frecuencia natural del sistema entre la constante de calidad por S más la frecuencia natural del sistema al cuadrado.
Y como mencioné al principio, pues el pasabandas está compuesto de lo que es el filtro pasaltas y pasabajas. Entonces tiene un cerro en el origen, sube hasta que encuentra un polo, después se linealiza hasta que vuelve a encontrar un polo y baja. Para el filtro rachasabandas o stop filter, lo que tenemos es primero tenemos un filtro pasabajas que es R1 entre C1. Después tenemos lo que es un filtro pasaltas, que es esta parte de C2 entre R2, conectados a lo que es un sumador inversor. Igualmente sacamos lo que es su función transferencia, hacemos los cálculos y el álgebra correspondientes para llegar a que su función transferencia es S cuadrada entre esto, por esto, perdón, más S cuadrada por esto. Y bueno, aquí lo que vemos es que en S cuadrada del numerador pues tenemos lo que son ceros complejos conjugados, y la S cuadrada del denominador pues son dos polos. Y como mencionaba, entonces el filtro rachasabandas está compuesto por un filtro pasabajas y un filtro pasaltas. Entonces tiene cero decibeles, encuentra un polo, baja hasta que está el cero, vuelve a subir, encuentra otro polo y se vuelve a estabilizar. Posteriormente, para diseñar nuestro filtro pasabandas, lo que tomamos en cuenta primordialmente es la frecuencia central. En este caso diseñamos un filtro que nuestra frecuencia central fuera de 1000. Después vamos a tener que nuestro constante de factor de calidad va a ser 0.1. El punto 1 lo decidimos porque hicimos varias pruebas y creímos que se puede apreciar un poco mejor en la simulación los dos tipos de filtros. Y bueno, la fórmula es la constante de factor de calidad va a ser la frecuencia, va a ser igual a la frecuencia central entre el ancho de banda. Y bueno, con esto sacamos lo que es el ancho de banda, que va a ser de 1000. Después, con estos valores sacamos lo que es la frecuencia de corte alto y la frecuencia de corte bajo. Como mencionaba al principio, pues el filtro pasabandas está constituido por lo que es un filtro pasaltas y un filtro pasabajas. Entonces la fórmula para el filtro pasaltas, que es el primero, es la frecuencia de corte va a ser igual a 1 entre 2pi R2 C2, que en el circuito pues C2 y R2 es lo que es el filtro pasaltas. Y para esto vamos a usar la frecuencia baja, que es la primera, que va a ser a 100 Hz, que fue la que nos salió de los cálculos, y nos va a dar vamos a calcular lo que es el capacitor 2, que el capacitor 2 nos va a dar un valor de 79.50 nanofaradios. Posteriormente vamos a calcularlo en la parte del filtro pasabajas, que es el C1 R1. Y bueno, y en este caso vamos a utilizar la frecuencia de corte alto, que va a ser de 10.1 kHz. Bueno, va a ser esta frecuencia, es la frecuencia de corte es 1 sobre 2pi R1 C1. Despejamos para el capacitor y nos queda que el capacitor 1 va a ser .787 nanofaradios. Y bueno, ya una vez teniendo lo que son estos valores de capacitores, los sacamos analizando que la resistencia 1 y va a ser igual a la resistencia 2, que van a ser idénticas. Y ya teniendo los valores, pues los ponemos en nuestro filtro y ya nos dan los siguientes resultados. Posteriormente, para el filtro rachasabandas hicimos lo mismo. Nuestra frecuencia de corte fue de 1000, nuestra constante de factor de calidad fue 0.1 y despejamos y hicimos lo mismo, solamente que en este caso, como tenemos un filtro pasabajas y luego un filtro pasaltas, pues está unido a lo que es un sumador. Entonces en este caso nuestra resistencia 3, nuestra resistencia 4 y nuestra resistencia de feedback, pues las dejamos a 1 kilo para que en esto no afecte nada, pues es solamente la suma del voltaje. Y nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia 2 van a ser igual a 20 kilo ohms.
De la misma manera, hacemos la misma forma de los filtros, pero en este caso, pues el rechazabandas pues inicia con lo que es un filtro pasabajas y la frecuencia de corte va a ser la frecuencia baja, que son 100 Hz. Entonces va a ser la frecuencia de corte, va a ser 1 sobre 2pi R1C1. Y con esto vamos a sacar lo que es el capacitor 1, 79.57 nanofarads. Posteriormente hacemos el análisis en el filtro pasaltas y para la frecuencia de corte utilizamos lo que es la frecuencia de corte alta, que es 10.1 kHz. Despejamos y nos sale que el capacitor 2 va a ser igual a 0.787 nanofarads. Aquí tenemos los circuitos que usamos para este PBL. Primero tenemos nuestro filtro pasabandas, el cual es este de aquí arriba. Y para este filtro pasabandas nosotros usamos ciertos valores de capacitores. Primero, en el capacitor que se encuentra en la retroalimentación negativa, usamos un capacitor con valor de 0.787 nanofaradios. Y para el capacitor que se encuentra en la entrada inversora, usamos un valor de 79.57 nanofaradios. Ahora, para las resistencias, tanto de retroalimentación como de la entrada inversora, usamos un mismo valor de 20 kiloohms con el objetivo de que cuando los capacitores se encuentren abiertos, nosotros podamos tener una ganancia unitaria. Ahora, para nuestros resultados vamos a obtener un diagrama de Bode en la salida del circuito, el cual es este, y más adelante se explicará su funcionamiento. Sin embargo, a primera vista podemos ver que funciona de manera correcta, ya que tenemos la unión de un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas. De igual manera tenemos nuestra frecuencia de corte baja, nuestra frecuencia de corte alta, la frecuencia central, así como la variación en la fase dependiendo de en qué punto nos encontremos. Ahora, a continuación, tenemos el filtro rechazabandas, que como sabemos, hace la suma de las aportaciones de un filtro pasabajas y un filtro pasaltas. Para nuestro filtro pasabajas usamos una resistencia de 20 kiloohms con un capacitor de 79.57 nanofaradios. Y para nuestro filtro pasaltas usamos un capacitor con valor de 0.79 nanofaradios y una resistencia de 20 kiloohms. Hacemos la suma de estas aportaciones con otro amplificador y obtenemos un diagrama de Bode a la salida de este amplificador. Y este es el resultado que nos da. De igual manera, más adelante se explicarán los resultados. Sin embargo, a primera vista, observamos que funciona de manera correcta, ya que está rechazando cierto rango de frecuencias que empieza en la frecuencia de corte baja, termina en la frecuencia de corte alta y tenemos aquí nuestra frecuencia central. De igual manera observamos que el comportamiento de la fase corresponde a este tipo de filtros. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de Bode del filtro pasabandas. Como podemos ver, aquí se ve que actúa primero el filtro pasaltas y después el filtro pasabajas. Igualmente podemos ver que nuestra frecuencia central coincide con los cálculos antes mencionados, que es de 1 kHz. Para conocer la frecuencia de corte baja nos situamos menos 3 decibeles y es de 100 Hz. Igualmente aquí podemos ver la fase. En este punto ya se va desfasando a 45 grados por el polo. Después se sigue desfasando hasta llegar a 90 grados. Y después vamos a encontrar la frecuencia de corte alta, que es igual a menos 3 decibeles, aproximadamente en 10 kHz, donde nuevamente se va desfasando otros 45 grados por la acción del siguiente polo, hasta desfasarse en un total de 180 grados. Ahora usando Scilab obtenemos la función de transferencia de nuestro filtro pasabandas,
Aquí igual podemos encontrar las raíces de nuestros polos, en qué posición están, y la de los ceros. Para poder tenerlos un poco más gráfico podemos igualmente plotearlo. Aquí vemos que el 0 está en el origen, igual que uno de los polos, y el siguiente está en esta posición. Igualmente podemos aquí graficar el diagrama de Bode, que sale igual como en el ETSPICE, nuestra frecuencia central, nuestras frecuencias de corte, baja y alta, y nuestra fase. Bueno, ahora tenemos el diagrama de Bode de nuestro filtro rechaza banda. Ahora es al revés. Primero actúa el filtro pasa bajas y después el filtro pasa altas, para que esta forma rechace cierta banda de frecuencias y las demás las deje pasar. Como podemos ver, nuestra frecuencia central es la misma, de 1 kHz. Para nuestra frecuencia de corte baja, igualmente nos situamos en menos 3 decibeles, y esta es 100 Hz. Y para nuestra frecuencia de corte alta, igualmente menos 3 decibeles, está en 10 kHz. Ahora aquí en la fase vemos como, por la acción del polo, este se va desfasando 45 grados al momento que llega a los menos 3 decibeles, que es la frecuencia de corte. Después alcanza aproximadamente a desfasarse los 90 grados y tiene un comportamiento muy abrupto, que sube hasta 180 grados en esta parte por la acción de los ceros conjugados, y nuevamente se empieza a desfasar otros 45 grados hasta llegar a los menos 3 decibeles y aproximadamente otros 45 grados para llegar a los grados que estaba al principio, que es 180. Bueno, ahora aquí con Scilab igualmente obtenemos la función de transferencia del filtro rechaza banda. También obtenemos las raíces del numerador y del denominador. El numerador es de los ceros, entonces aquí podemos ver los dos ceros conjugados. Igualmente en el denominador obtenemos donde se encuentran los polos. Para poder ver la gráfica, aquí está. Aquí podemos ver que el cero, los dos ceros aquí se encuentran, que son complejos conjugados. E igualmente los polos, uno está en el origen y otro está en, como aquí dice, menos 628.377. Y por último, igualmente podemos graficar el diagrama de Bode. Aquí podemos ver la frecuencia central, nuestra frecuencia de corte baja en menos 3 decibeles, igual como la frecuencia de corte alta, y aquí en la fase igual podemos ver cómo se desfasa primero 90 grados y luego justo en la frecuencia central sube abruptamente y nuevamente se vuelve a desfasar los primero 45 grados y luego 90.